Tesalonicenses. En este maravilloso estudio que tenemos de esta carta ya estamos terminando la primera carta que el apóstol escribió a la iglesia de Tesalónica y ya hemos llegado al capítulo número 5. Anoche terminábamos, ¿verdad?, con la exposición que dio nuestro hermano en los últimos versículos del capítulo 4. Y esta sección, el apóstol Pablo ha pasado a consolar a la iglesia de los tesalonicenses, refiriéndose justamente o aclarando aquellas dudas que nuestros hermanos tenían en cuanto a qué sucede con los cristianos que mueren, ¿verdad? Y nuestro hermano ayer recalcaba el hecho de que el amor que estos hermanos se tenían, porque se preocupaban, ¿acaso los que murieron no disfrutarán con nosotros ese glorioso evento del rapto, del arrebatamiento de la iglesia? Y Pablo pasa a aclarar esto y continúa haciendo en el capítulo número 5. La palabra de Dios dice en el capítulo número 5, versículo 1 al 3, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Gracias por ayudarme con esta lectura. La palabra de Dios fue útil hace cerca de 2000 años para la iglesia de los tesalonicenses y después de casi 2000 años, hermanos, sigue siendo útil para nosotros. Es decir, que las mismas dudas, las mismas preguntas, los mismos cuestionamientos que nuestros hermanos en Tesalónica tenían, posiblemente nosotros también las tengamos. Y es que al tratar con este tema de los últimos tiempos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, no solamente tiende a ser un tema muy apasionado, sino también muy discutido, ¿verdad? Muy debatido entre los teólogos. Esta palabra, la palabra técnica en teología es escatología, los eventos de los últimos tiempos. Pero lo que vemos en la enseñanza de Pablo aquí a los tesalonicenses no es un apologista, un defensor, un escatólogo defendiendo su postura de lo que él piensa o de lo que él cree sobre la venida de Cristo. Como él ha dicho, os decimos esto en palabra del Señor. Es el Señor mismo que está trayendo la enseñanza sobre su segunda venida a los tesalonicenses. No es Pablo mismo, por lo que no vemos acá, hermanos, a un hombre que trata de defender una postura en específica acerca del debate que se tiene sobre la escatología, sino más bien vemos en Pablo un hombre con un corazón pastoral con el que va a consolar y a animar a los hermanos a permanecer firmes en la fe y creyendo en la segunda venida. ¿Cómo termina el capítulo 4? Lee ahí el versículo 18 del capítulo 4. Por tanto, ven, ese por tanto es por lo que ya se ha dicho en los primeros versículos, por toda la explicación que ya Pablo ha dado. Entonces ahora, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El propósito principal de Pablo al aclarar estas dudas era justamente ese, consolar a los hermanos, alentar a los hermanos. Ven, no hay manera de que en esta explicación entre alguna controversia. Porque lo que Pablo quería era que los hermanos estuvieran en paz, que tuvieran consuelo. Y lo mismo sucede en el versículo 11 del capítulo 5. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Una vez más, después de dar esta explicación del capítulo 5, que ahora solo vamos a estudiar los versículos 1, 2 y 3, Pablo también les recuerda cuál es el propósito por el que él está aclarando estas dudas sobre la venida del Señor. Así que, hermanos, hemos titulado el sermón de esta hora En espera de la venida del Señor, o En espera de la segunda venida. Y lo primero que vemos es lo que estamos diciendo, que el propósito de la explicación de Pablo, aunque yo sé que este tema es bastante profundo, es bastante, y por eso es que es un tanto discutido, un tanto, ¿verdad?, problemático en algunos sentidos por cuestiones de interpretación, pero no queremos entrar, ¿verdad?, en estas discusiones acaloradas o en discusiones innecesarias sobre estos debates, no porque no tengamos una postura propia, sino porque no es lo que vemos ahí en la carta que el apóstol Pablo escribe. Nuestro hermano ayer se limitaba a los textos, y lo mismo vamos a hacer ahora, a limitarnos a los textos en la explicación que Pablo nos da. En otra ocasión, posiblemente hagamos otra serie de escatología en la que iremos punto por punto, detalle con detalle de los eventos acerca del fin. Pero ese no es el propósito ahora.
Así que lo primero que vemos y que aprendemos, hermanos, es el consuelo que debe traer a nuestros corazones el hecho de que Cristo viene, el hecho de que Cristo volverá. Y esto no solamente produce paz en nuestros corazones, sino también afirma o confirma nuestra fe en el hecho de saber esperar con paciencia en su segunda venida. ¿Y por qué creemos esto? Anoche se nos mencionaba también, ¿verdad?, que debemos estar informados por la palabra de Dios en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor, porque esta es la esperanza del cristiano. El mundo camina sin una esperanza fija y si tiene esperanza es una esperanza incierta. Pero los cristianos tenemos una esperanza firme. El apóstol Pablo, escribiéndole la carta a Tito en el capítulo 2, versículo 11, le dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en esta era sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Tenemos una esperanza y es una esperanza bendita, es una esperanza doblemente bendecida, es una esperanza feliz. Es algo, hermanos, que está en nuestros corazones, que el Señor puso en nuestros corazones para preservarnos y que perseveremos hasta el último de nuestros días. Una esperanza bienaventurada. ¿Y dónde está la base de esta esperanza? Porque el mundo tiene una esperanza incierta. El mundo, ¿verdad?, suele hablar del cielo y de Dios. Escuchamos a las personas decir, mi abuela murió, pero me cuida desde el cielo. O este pariente murió, pero me cuida desde el cielo. ¿Y por qué la gente habla del cielo? Bueno, porque en alguna ocasión han escuchado que la Biblia habla del cielo, pero voluntariamente también ignoran el hecho que la Biblia habla del infierno. Y que menciona estos dos lugares de un destino eterno, el cielo para aquellos que están en Cristo y el infierno para aquellos que voluntariamente deciden no conocer a Cristo. Las Escrituras lo revelan. El apóstol Pablo dice que ninguno que persevera en su pecado, alejado de Cristo, tendrá herencia en el reino de los cielos. Hermanos, este es un tema de consuelo, pero para los que están en Cristo, para los cristianos. No así para el mundo incrédulo. Para el mundo incrédulo es un tema de terror. Aleluya. Es un tema que no les trae consuelo, más bien les trae confusión. Así que espero en el Señor, y ha sido mi oración, que la exposición de estos primeros 3 versículos del capítulo 5 pueda darnos más aliento, motivarnos más, hermanos, a perseverar en nuestra fe, a no desmayar, y si por ahí, ¿verdad?, estamos flaqueando en alguna área, poder afirmarnos en este día y poder seguir confiando en esta esperanza bienaventurada que el Señor nos prometió. Y es allí donde descansa nuestra esperanza, en que Jesús lo prometió. No es incierta, el Señor lo prometió y el Señor cumple lo que promete. El Señor, hermanos, no es deudor de nadie. El Señor no nos debe absolutamente nada a nosotros. Y Él lo prometió y lo cumplirá. En Juan capítulo 14 dice, hablando también, el Señor quiere traer consuelo al corazón de sus seguidores, de los apóstoles, y les dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, aquí está la promesa, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La promesa del Señor. Es increíble pensar, y esto también trae mucho consuelo a nuestros corazones, pensar que Cristo descendió del cielo, la segunda persona de la Trinidad, descendió del cielo, se hizo hombre, nació de una virgen, creció, murió en una cruz, lo pagó, lo entregó todo para ascender al cielo, preparar lugar y volver otra vez por aquellos que Él salvó. Aleluya. Ese es el resumen del Evangelio. Dice el Señor, si yo me fuera, de hecho me voy, y os prepararé el lugar, que de hecho prepararé un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, Jesús le dice al Padre, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Hermanos, Cristo está en gloria, estará en gloria, y dice que donde Él esté, nosotros estaremos con Él. ¿Ven cuánto consuelo puede traer esto a nuestros corazones? Al ver toda la desgracia que hay en este mundo, al ver tantos problemas, tantas dificultades que representa estar en este cuerpo de muerte, y saber
que a pesar de la condición en la que estemos ahora mismo, el Señor nos promete que viene un día en el que Él nos tendrá de una manera que ni siquiera podemos imaginarla. Porque nunca hemos sido perfectos, nunca hemos estado en gloria, nunca hemos tenido vida eterna. Nuestra vida se ve limitada por el tiempo y el espacio. Sin embargo, el Señor dice, yo les prometo, volveré otra vez. Amén. El Señor dice que Él volverá, así que nuestra esperanza descansa, hermanos, en la promesa de Cristo. El sufrimiento también es para los cristianos. Los cristianos solemos pasar ciertas partes de sufrimiento, unos en una medida más grande que otros, pero el Señor nunca prometió, hermanos, que no pasaríamos por dificultades. Todo lo contrario, Él dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, pero en este mundo tendréis aflicciones. Y mientras nuestra carrera sigue hasta el final, debemos correr la carrera con paciencia, guardando ese bendito día en el que Él cumplirá su promesa. Su segunda venida también será muy distinta a la primera venida. En su primera venida, el Señor lo hizo con relación a la expiación. Él venía a pagar por los pecados de todos aquellos que Él venía a salvar. Todos aquellos que el Padre le había dado para que Él los salvara. Y no solamente eso, sino que su primera venida fue anunciada con muchos detalles en el Antiguo Testamento. Leemos que fue anunciado el linaje del cual el Cristo vendría, del linaje de David y de la simiente de Abraham. Fue anunciado el lugar de su nacimiento, el tiempo en el que él iba a nacer, la forma milagrosa en la que Cristo iba a nacer, cómo los magos o los reyes visitarían al pesebre cuando el Señor estaba allí. La Biblia habla de cómo el Señor crecería, incluso la forma como él iba a enseñar en parábolas. Habla de ese momento en el que Cristo iba a ser traicionado por uno de sus seguidores. Habla del momento en el que los que están al pie de la cruz repartirían las vestiduras entre ellos, cómo traspasarían su costado con una lanza, sin embargo no quebrarían ninguno de sus huesos. También la Biblia en el Antiguo Testamento menciona, hermanos, el hecho de que Cristo no solamente iba a morir, Isaías capítulo 53, sino que también iba a gozarse al ver linaje después de su muerte en su resurrección. Con muchos detalles anticipados, la Biblia muestra la primera venida del Señor. De hecho, hay más de 130 citas directas que se cumplen en la persona de Jesús. Nadie elige dónde va a nacer. Sin embargo, la Biblia dice dónde Jesús iba a nacer y allí nació. Así que su primera venida fue con relación a la expiación y con muchos detalles. No así su segunda venida. Su segunda venida ya no tendrá ninguna relación con el pecado. En Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aleluya. El Señor ya no vendrá con este propósito de morir por los que Él vino a salvar, sino más bien vendrá de una manera gloriosa a recoger a aquellos por los que Él murió. La promesa, vendré otra vez. Y su primera venida fue con muchos detalles, hermanos. Su segunda venida no es así. Su segunda venida es incierta. Incierta no en el sentido de que dudamos que vendrá. No, Él lo prometió y vendrá. Es incierta en el sentido de que no nos da detalles del lugar, el momento y todos los eventos que precedirán la venida del Señor. Y esto básicamente yo creo que lo hace por una razón. Porque si supiéramos el día que Cristo volverá, tal vez no estaríamos tan al pendiente, tan a la expectativa de esperarle con gozo y consuelo. Eso pasa, ¿verdad? Cuando un estudiante tiene un examen y le avisan que tendrá un examen dentro de 2 semanas. ¿Qué hace el estudiante? Bueno, comienza a estudiar 3 días antes. Y todo ese tiempo anterior estuvo allí porque tenía la confianza que había tiempo. Bueno, lo mismo pasaría si el Señor nos hubiera revelado los tiempos y las ocasiones que precedirían a su venida. El Señor no lo reveló, hermanos. El Señor no nos dio detalles de cuándo Él volvería. Sin embargo, hay muchas personas que han tratado de poner fecha a su segunda venida. El Señor lo dice ahí en Mateo 24, más como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en el que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Una vida cotidiana, una vida normal,
Si nosotros pudiéramos ver los tiempos en los días de Noé, ¿verdad? Fuéramos en un avión, en un helicóptero y viéramos hacia abajo todo lo que está ocurriendo, hermanos, viéramos vidas normales, vida cotidiana, un padre llevando a sus hijos a la escuela, un hombre yendo a trabajar, una mujer estando en casa o haciendo las cosas cotidianas que ellas solían hacer, niños jugando, hombres divirtiéndose, una vida cotidiana, normal, pero estaba un hombre pregonando algo que era muy distinto a lo que ellos conocían. Y dice el Señor, así será la segunda venida, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, la gente estará preocupada en sus afanes, se estarán casando, dándose en casamiento, bebiendo, comiendo, divirtiéndose. Una vida normal. No habrá nada que les diga, ahí viene. Más adelante leeremos cómo la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Ese día, hermano, será evidente que el Señor viene, que el Señor ha venido. Así que como en los días de Noé, así será. Más adelante en el verso 42 de ahí del capítulo 24, el Señor dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Ven? Es como en los días de Noé, una vida normal, una vida cotidiana. Todos nosotros nos levantamos esta mañana, nos dispusimos a venir a la iglesia, saldremos de aquí, ya estamos planeando la semana de trabajo que tenemos por delante. Y en cualquier momento, hermanos, el Señor puede venir porque Él lo prometió y lo cumplirá. Sin embargo, dice el Señor, esto de que vendrá en cualquier momento es para que se mantengan velando. Velad, pues, porque no saben a qué hora vendrá el Señor. Estaba leyendo que a través de la historia hay más de 60 profecías que se han dado y han puesto fechas sobre la segunda venida de Cristo. Y lamentablemente, hermanos, la gente se sigue obsesionando con esta cuestión de ponerle fecha a la segunda venida, cuando es Cristo mismo el que dice que ustedes no saben cuándo será. Y todos estos falsos profetas no son modernos. Hay falsos profetas modernos, pero desde el año 500 después de Cristo, Hipólito de Roma, Sexto Julio e Ireneo, estos tres teólogos cristianos, ven, no eran ignorantes, personas que dijeron, bueno, vamos a hacer, no, teólogos cristianos, predijeron que Jesús volvería ahí en el año 500. Bueno, ya pasaron 1500 años y claramente Jesús no vino. Me sorprendió, y solamente he sacado algunos que son más conocidos, me sorprendió que John Wesley, el fundador de la iglesia metodista, previó que el milenio comenzaría en el año 1836. Escribió que Apocalipsis 12:14 se refería a los años entre 1058 y 1536, cuando Cristo debía venir. William Miller, fundador de los adventistas, anunció que Cristo vendría en 1884. Charles Russell, fundador de los Testigos de Jehová, calculó que en 1874 sería el año de la segunda venida de Cristo. Joseph Smith, fundador de los Santos de los Últimos Días, comúnmente conocido como los mormones, creía que la venida de Cristo sería antes de 1890. Porque en un momento en el que él estaba orando, dice que escuchó al Señor decirle, Smith, si tú llegas a 85 años, verás al Señor. Entonces él dijo, bueno, haciendo cálculos, 1890 voy a tener 85 años, significa que antes de eso el Señor puede venir. Y uno que me dio mucha risa, escribió un libro, hermanos, este hombre se llamaba Edgar. Publicó un libro, el libro se llamaba 88 razones por las que el rapto será en 1988. Cuando esto no sucedió, escribió un libro de seguimiento titulado 89 razones por las que el rapto será en 1989. Arnold Capping, un profesor de Biblia, otra vez, no era cualquier, pero un profesor de Biblia, publicó un libro en 1994 que Cristo vendría en ese año, una predicción que el regreso de Cristo apuntaba justamente a ese año, y cuando no se cumplió, más tarde afirmó que el Señor vendría el 21 de mayo del 2011. Anoche el hermano mencionaba, ¿verdad?, cómo también se predecía que el Señor vendría en el 2012, luego en el 2016, en el 2024, el año pasado, en septiembre.
Muchas profecías dicen que el Señor viene en el 2025 y ahora está en revuelo el hecho de que un meteorito caerá en el 29 y otro en el 32 y uno de los dos ha de ser entonces la venida del Señor. Los testigos de Jehová creen que el Señor vendrá durante cierta tribulación, por lo que cuando da inicio la Primera Guerra Mundial allá en el 1914 dijeron, ese año tiene que ser la segunda venida de Cristo. Comienza la Segunda Guerra Mundial y ¿qué dijo la gente? Es que tiene que ser la segunda venida de Cristo. Se levantaron tantos hombres con tantas guerras en Europa y en América del Sur y dijeron es que tiene que ser la segunda venida de Cristo. Hermanos, ninguno de nosotros, dice el Señor, sabe el día y la hora cuando el Hijo del Hombre vendrá, por lo que el apóstol Pablo es muy consciente de eso y es así como Pablo comienza el versículo número 1. Pablo no comienza dando fecha, ¿sabe por qué? Porque es inspiración de Dios y Dios sabe que nosotros no sabemos cuándo Él vendrá. Dice Pablo ahí en el verso 1 del capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pablo menciona dos cosas ahí, tiempos y ocasiones. Son dos palabras griegas. Tiempos es cronos, habla de la forma en cómo medimos los días en la vida cotidiana. Lunes, martes, miércoles, cronológicamente. Luego habla de ocasiones, esta es otra palabra más amplia, kairos, que habla de ese tiempo perfecto en el que Dios tiene para que ocurra cada cosa en el momento que Él desee que ocurra. Lo que Pablo está diciendo es que en cuanto al tiempo cronológico y a los eventos en cuanto a la segunda venida, no hay necesidad de escribir. ¿Por qué? Bueno, porque Dios no ha revelado ni los tiempos ni las ocasiones. Dice Pablo, en cuanto a estos tiempos y a las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y esto nos lleva al versículo 2 que Pablo les dice que ellos saben perfectamente algo. ¿Y qué es lo que estos hermanos saben? Lo veremos en un momento. Pablo, yo creo que recordaba las palabras de Hechos, capítulo 1, versos 6 y 7, cuando los discípulos le dicen al Señor, estas son casi las últimas palabras del Señor antes de ascender al cielo. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué le dice el Señor? Es que no os toca a vosotros saber los tiempos, cronos, y las sazones, kairos, que el Padre puso en su sola potestad. Otra versión lo pone mucho más entendible. No les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado por su propia autoridad. No, hermanos, el Señor no ha revelado ni los tiempos, ni las ocasiones, el cronos, ni el kairos, tiempos específicos, ni tiempos más amplios, momentos y eventos, cuándo será su segunda venida. Lo que sí sabemos es que lo prometió y lo cumplirá. Más allá de eso ya es mera especulación y es salirse de las Escrituras. Ser bíblico, ser una iglesia bíblica, es hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Y más de ahí, no, porque hay límites establecidos por Dios en su palabra. Dice Pablo que no hay necesidad de que les escriba. ¿Por qué razón? Bueno, porque el Señor no ha revelado, hermanos, ni los tiempos ni las ocasiones. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hay personas que creen saber incluso lo que los ángeles no saben, que están en la misma presencia del Señor. Ahora, ¿por qué no era necesario escribirle esto a los tesalonicenses? Versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente. ¿Qué es lo que estos hermanos sabían perfectamente? Y hermanos, debo decir esto con mucho respeto. Todo verdadero cristiano debe tener el conocimiento que tenía la iglesia de los tesalonicenses. Todos nosotros debemos tener ese entendimiento, debemos tener ese conocimiento que nuestros hermanos tenían. Perfectamente, estar convencidos en cuanto a eso. Vosotros sabéis perfectamente. ¿Y qué era lo que ellos sabían? Bueno, ellos sabían perfectamente que no sabían el cuándo el Señor volvería. ¿Qué era lo que nuestros hermanos sabían? Ellos sabían perfectamente que no sabían el cuándo el Señor volvería. Y de allí que todos nosotros debemos tener, si queremos ser bíblicos y limitarnos a la revelación divina de Dios en este libro, debemos saber que no sabemos cuándo el Señor volverá. Si alguien, verdad, y es muy triste porque hombres que han sido muy respetados a través de la historia,
por meterse en temas sensacionalistas y en temas proféticos y la numerología o la cabalá judía. Han comenzado a poner fechas. Recuerdo Armando Alducin, ¿no? Un hombre que fue es muy respetado por sus enseñanzas. Gracias a Dios se arrepintió y él salió dando su mensaje diciendo que se había equivocado claramente. Él afirmaba que el Señor vendría en estos años antes del 2030. Y se arrepintió, gracias a Dios. Así que yo creo que eso es lo que hace un verdadero predicador. Cuando sabe que se ha equivocado, volver y arrepentirse y corregir su camino. Y así otros hombres que podríamos mencionar que siguen, hermanos, hablando de esto. Y como se nos mencionaba anoche, el tema de la segunda venida no es para nada un tema de miedo entre los cristianos. Todo lo contrario, veremos en la próxima exposición, de ahí del verso 4 en adelante, que nosotros no somos de la noche, nosotros no estamos en tinieblas, estamos en luz y somos del día, por lo que el día del Señor para nosotros no será una sorpresa. ¿Por qué? Porque lo esperamos. Será una sorpresa para los que no están en Cristo, porque ellos no lo esperan. Y en ese momento ellos sabrán que el Señor habría venido. Así que el conocimiento que nuestros hermanos tenían es fundamental, hermanos, para vivir la vida como Dios quiere que la vivamos en nuestro peregrinaje hacia el cielo. En esperanza, en fe y sabiendo que no sabemos cuándo Él volverá. Por eso es que Pablo usa la figura de el ladrón, ahí en la parte B del versículo 2. Dice, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Y cómo es que llega un ladrón? El ladrón no avisa para llegar a una casa a robar. Ven, ese es el entendimiento que nuestros hermanos tenían. Y Pablo no está, hermanos, usando esta figura por primera vez. Ya el Señor Jesucristo la había usado. Pero sabed esto, dice en Mateo 24:43, sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. De una manera inesperada. No será una sorpresa para los cristianos, pero hermanos, como no sabemos a qué hora Él vendrá, el día en el que Él vendrá, posiblemente Él vendrá dentro de 100 años y ninguno de nosotros ya estará vivo. Pero nos pasaremos toda nuestra vida cristiana en esperanza y firmes en la fe, creyendo en la promesa que el Señor volverá, porque ya sea que estemos vivos o muertos, el día que Él venga seremos transformados, como veíamos anoche. No es que los vivos se irán antes que los que estén muertos. De hecho, dice Pablo, los muertos resucitarán primero. Y entonces serán transformados y nosotros juntamente con ellos seremos transformados y estaremos con el Señor siempre. Así que ya sea que vivamos o que muramos, por eso es que la muerte para el cristiano, también nuestro hermano nos explicaba muy bien anoche, la Biblia lo habla de dormir. ¿Por qué? Bueno, porque morimos en esperanza. Morimos en esperanza y saber que cada día que pasa nos acercamos más al día de la muerte y más al día de ver a nuestro Señor. Por eso es que Pablo tenía esos sentimientos encontrados en su corazón. Yo no sé qué es mejor, decía él, si quedarme aquí al servicio de la iglesia o ya partir y estar con el Señor. Lo que sí sé es que decía él, ausente del cuerpo, presente con Cristo. ¿Ven que para el cristiano es morir con esperanza? Y de ninguna manera los tesalonicenses debían dejar, hermanos, que alguien les pusiera otra mentalidad. Ahí en el capítulo 2, versículo 1 al 3 de la segunda carta, Pablo sigue tratando este tema, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Así que si alguien aparecía por ahí diciendo, bueno, el Señor ya vino o el Señor ya viene en tal fecha, dice Pablo, no se dejen engañar. Es un falso, es un mediocre, es hijo del diablo y va para el infierno. Porque ningún verdadero cristiano le debe poner fecha a la segunda venida de Cristo. A menos que tengamos un conocimiento superior a los ángeles y a Cristo en su humanidad. Porque el mismo Cristo dijo, solo mi Padre lo sabe. El Señor vendrá como ladrón en la noche, segunda de Pedro 3:10.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Ven que nuestra esperanza no está puesta en este mundo? Nuestra esperanza está puesta en los cielos. ¿Por qué razón? Porque todo lo que vemos a nuestro alrededor, dice el Señor, será quemado en su segunda venida. Pero nosotros, va a decir más adelante, esperamos del Señor cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia y la verdad. La inminencia de la segunda venida. Su segunda venida será inesperada, pero el día de su venida será evidente. Sí, es inesperada porque no sabemos, pero el día que Él venga sabremos que Él ha venido. Porque su venida no será secreta, su venida será pública, visible y audible. En Mateo capítulo 24, versículo 29 al 30 dice el Señor inmediatamente: después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán consumidas. Jamás se ha visto eso en la historia. Pensemos por un momento. El sol se oscurecerá. Será un eclipse sin igual. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Será visible. El día que Cristo venga, ahí se habla de la señal singular. Ven, no son las señales, es una sola señal de su venida. ¿Y cuál es la señal de su venida? Su venida. Aleluya. Los cielos mismos anunciarán que en ese momento algo está ocurriendo que no tiene comparación alguna en la historia. Todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Hermanos, ese día será de gozo, de consuelo para los cristianos, pero será de turbación y de perdición para los incrédulos. Como en los días de Noé, aquellos que perseveraron fueron salvados, 8 personas de ese momento. Aquellos que no, perecieron. Como en los días de Lot, Lot también anunciaba él predicaba el consejo de Dios. Y las ciudades, ni Sodoma, ni Gomorra, ni las ciudades vecinas se arrepintieron. ¿Y qué pasó? Bueno, Dios salvó a aquellos que creyeron, y aquellos que no creyeron fueron consumidos en fuego. El Señor vendrá con poder y con gran gloria. En Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. La venida de Cristo será de consuelo y gozo. Gloria a Dios por eso para nuestras vidas, ya sea que estemos vivos o que estemos muertos. Pero también será de gran confusión para los que no están en Cristo. Será audible. Anoche leíamos ese texto en 1 Tesalonicenses 4:6, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primeros. Hermanos, todas las porciones de las Escrituras que hablan de la segunda venida de Cristo son con relación a trompetas, sonido de trompetas. Yo no entiendo cómo su venida será secreta, si todo ojo le verá y habrán estruendos en los cielos. De hecho, aquí dice que el Señor bajará con voz de mando y voz de arcángel, y se tocará una trompeta, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Al final, de ahí del versículo número 3, el Señor dice que el día de su venida, cuando Él venga y traiga confusión y destrucción a los impíos, ninguno de ellos escapará. Note cómo comienza el versículo número 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esta frase paz y seguridad no es algo que se dirá justo en ese momento como una señal del día del Señor. Paz y seguridad era usado inclusive por los políticos romanos, y todo político, si hay algo que quiere tratar de vender en su política pública para el pueblo, es que vivan en paz y en seguridad. De manera que esto es algo que se ha dado siempre en la historia. Cualquier gobierno
de cualquier país del mundo, lo que le va a decir: estamos trabajando para que mi pueblo viva en paz y en seguridad. En ese momento que Cristo venga, siempre se dirá eso. Habrán personas que dirán: bueno, estamos en paz, estamos en seguridad. De repente, de una manera que ellos no esperan, como los dolores a la mujer encinta, no escaparán. Yo creo que esta es la porción más aterradora para el corazón de una persona que no conoce a Cristo. No habrá ningún lugar en este mundo, ni en el universo, que un impío se pueda esconder de la ira de Dios en el día de su venida. No existirá. Correrán, se esconderán, pero no habrá, hermanos, ningún lugar en el que una persona que no conozca a Cristo, que no se arrepienta de sus pecados y viva para el Señor, pueda escapar de la ira que se ha de manifestar y del juicio que el Señor traerá. Ellos no escaparán. En vista de todo esto, entonces, y a manera de conclusión, ¿cómo debemos vivir, hermanos, a la luz de la segunda venida? ¿Cómo debemos vivir a la luz de la segunda venida? Y quisiera concluir con la segunda carta de Pedro, y vamos a leer todo el capítulo 3. Porque yo creo que Pedro, aunque vamos a analizar algunas palabras que Pedro menciona ahí de cómo los cristianos debemos estar en espera de la segunda venida, yo creo que Pedro nos da una explicación muy amplia de cómo debemos vivir nuestras vidas. Y note que los apóstoles que tenían revelación directa del Señor, ellos no procuraban saber el día, porque de hecho Pablo se involucra y dice: nosotros que estemos vivos. Si Pablo creía que el Señor iba a venir, aunque Pablo también sabía que el Señor había prometido que Jerusalén sería destruida y que se cumpliría. Pablo no sabía que se iba a cumplir en el año 70, pero sabía que no se había cumplido esa profecía. Así que Pablo sabía que había que cumplirse esa profecía para que el Señor viniera. Sin embargo, Pablo se involucra porque él esperaba que el Señor viniera. Ya lo veremos más adelante que Pedro lo explica ahí. Segunda de Pedro, capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento o de su segunda venida? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Ven? Una vida normal. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, que incluye Tesalonicense, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, amén, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza,
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Quisiera llamar la atención a 5 palabras que Pablo menciona ahí de lo que debemos estar haciendo los cristianos en nuestro peregrinaje. Primero, dice Pedro que en vista de que esperamos la segunda venida de Cristo, y describe lo que ahí pasará, los cielos pasarán con gran estruendo y todos los elementos se fundirán, serán quemados. Entonces, ¿cómo deben ustedes vivir su vida aquí y ahora? En primer lugar, dice Pedro, una vida santa. Es decir, apartado plenamente en comunión con Dios y para el servicio a Dios. Una vida santa. También Pedro menciona que debemos tener una vida piadosa. Este es un estilo de vida que se caracteriza por la devoción a Dios, la confianza, el amor y la obediencia a sus mandamientos. Se manifiesta en la conducta, los hábitos y en el uso del tiempo libre. Dios nos ayude. Luego dice Pedro que debemos estar esperando una vida, hermanos, de perseverancia, dedicación y firmeza, esperando la segunda venida de Cristo. Luego menciona ahí una palabra que dice apresurándoos para la venida de Cristo, y esto más bien nos da la idea que debemos estar buscando y deseando que ese día llegue. Aleluya. Hermanos, ¿usted se imagina estar vivo cuando el Señor venga? No pasar, ¿verdad?, por ese trance de la muerte. Estar vivo y escuchar la trompeta y ver que el Señor viene en gloria. Apresurándoos, buscando, deseando que ese día llegue. En Apocalipsis 22:20, ciertamente vengo en breve, dice el Señor. Sí, ven, Señor Jesús. Que la iglesia, dice Juan, diga amén, que el Señor venga. Es lo que la iglesia debe anhelar, es lo que la iglesia debe esperar, que el Señor vuelva. La iglesia, hermanos, no debe estar fundamentada en los mismos fundamentos del mundo, porque el mundo se establece para vivir en este mundo. La iglesia no, la iglesia va de paso, somos peregrinos. Aquí solo estamos de pasadita hacia la patria que nuestro Señor nos está preparando, apresurándoos, deseando la venida de Cristo, sin mancha e irreprensible. Esta es una expresión que se usa para referirse a una persona que no tiene pecado recurrente. Es decir, no que no tiene pecado. En este caso, pues, nadie llegaría al cielo, porque todos nosotros, hermanos, somos pecadores que nos arrepentimos de nuestros pecados. Vivimos en un cuerpo de muerte, pero aquí hablamos de un pecado recurrente, sin culpa, que no pueda ser acusado de hacer algún mal, sin mancha e irreprensible. Y por último, Pablo también hace mención de debemos vivir en paz, en armonía, no en contiendas, ni en pleitos, sino en la paz que el Señor los dio. Él dice, mi paz os doy. En Hebreos 12:14, el escritor a los Hebreos nos aconseja y dice, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ya cuando se habla de esto enfatizamos, ve ahí dice, sin santidad. Bueno, también dice en paz. Porque una persona santa vive en paz, hermano. O sea, las dos cosas tienen que ir de la mano. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santo. Termina Pedro con estas palabras, y con esta hora sí termino. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre bueno,